buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias a todos y todas por venir a esta charla. Esta es la primera charla dentro del ciclo que empieza ahora en Pamplona de la Academia Ecosocial de Navarra, organizada por Más Planeta. Se está organizando esta charla. Ayer habló Carmen también en Tudela. Y bueno, pues va a haber durante este semestre primero de 2026, va a haber pues 14 actos, ¿vale? Aprovechamos para agradecer a la Cátedra de Divulgación Científica de la UNA también por la organización. Y bueno, ya que os tengo aquí, aprovecho también para empezar con un poco de publicidad de los siguientes actos, ¿vale? El 31 de enero tendremos la charla dentro de la misma Academia Ecosocial de Navarra, la charla Reto Climático en la Cuenca de Pamplona por José Costero, y el 12 de febrero tendremos la charla Retos feministas, hombres y masculinidades, un debate necesario ante la crisis ecosocial por Jara Cosculluela y José Churribere. Ese será, como digo, el 12 de febrero y todas serán en este mismo espacio. Así que bueno, habéis venido un montón de gente, estamos muy contentas de la acogida, así que bueno, seguro que nos seguiremos viendo más adelante. Yo soy Ignacio, pertenezco al colectivo Contra el Diluvio, agradezco a Luis la invitación para presentar y para abrir este ciclo aquí en Pamplona, para la primera charla que se llama Urge imaginar utopías reales ante la crisis ecosocial, de Carmen Madorrán, que ya hace un par de años la había presentado en una charla, un seminario que hicimos también con Gemma Barricarte y Jorge Moruno, así que bueno, es un gusto poder volver a presentarte. Entonces, bueno, aprovecho para efectivamente presentarla. Carmen es de Pamplona, que lleva muchísimo tiempo viviendo en Madrid. Es filósofa por la Universidad Autónoma de Madrid, estructura en filosofía, trabaja como profesor en la UAM, pertenece al grupo de investigación de humanidades ecológicas, que me parece que sale ahí mismo, investigación de humanidades ecológicas, perdón, a la Asociación Foro Transiciones, al Consejo Editorial de la revista Papeles de FUEM, también de la revista Mientras Tanto, y un montón de cosas que me estoy dejando, porque sé que me estoy dejando un montón de cosas porque he visto su currículum. Su investigación se centra en la reflexión política y ética contemporánea dentro del marco de la crisis ecosocial. Y bueno, más allá de la labor investigadora, pues es activista en movimientos reivindicativos frente a la crisis climática. Entonces, bueno, como digo, el título, ¿no?, es Urge imaginar utopías reales ante la crisis ecosocial. Entonces, bueno, así por empezar, podemos empezar por el final, ¿no?, la parte de la crisis ecosocial. Estamos viviendo tiempos convulsos, ¿no?, como que todos los días están pasando cosas sin parar y parece que los tiempos son cada vez más acelerados. Entonces, no sé si a pesar de esto, justo por esto, puede merecer la pena tener una visión, pararnos un poco, una visión un poco más amplia y empezar preguntándote de qué es eso de la crisis ecosocial y si podemos entenderla un poco como el marco o el tema de nuestro tiempo. Muchas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias por la asistencia. ¿Se oye bien al fondo? ¿Sí? Vale. Pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es controlar mínimamente los tiempos. Me he olvidado aquí el teléfono que va a hacer de reloj esta tarde. Porque quiero que también luego tengamos un momento de discusión o de conversación. Y antes de contestar a lo primero que me preguntabas, quería abrir simplemente por quienes también hayan venido pensando, bueno, vamos a hablar de utopía. ¿Qué es esto de la vuelta a la mirada de las utopías? Y hay una cita del filósofo palentino Francisco Fernández Buey, de quien también hablábamos ayer en Tudela, que me gusta especialmente y que quiero que tengamos en la cabeza ya desde el principio, ¿no? Decía Fernández Buey: ser utópico está bien visto a condición de que una confiese al mismo tiempo que su sociedad alternativa, más justa, más igualitaria, más habitable, no es de este mundo, ¿no?, más sostenible, diríamos hoy. Todo bien con las utopías, siempre que se queden pues, en una ensoñación, ¿no?, en las páginas de un diario o en una novela preciosa de un tiempo o un lugar, ¿no?, con el que soñar y sonreír. Pero ojo con las utopías cuando empiezan a tener la insidiosa manía de convertirse en realidad. Ojo con esas utopías, ¿no? Y Fernández Buey, que para mí es una referencia, hablaba de esto precisamente en un contexto, y ya voy a empezar a contestar a lo que me planteabas, en el que parecía que como fin de los fines, no solo el fin de la historia, sino también
el fin, de la posibilidad, ¿no? de pensar otro horizonte posible había llegado con la caída del muro de Berlín en el 89 y desde entonces con la caída de la Unión Soviética y todo lo que significaba también para el imaginario, ¿no? Ese "there is no alternative" de Thatcher, ese "no hay alternativa", que otros tantos proclamaron, aunque no lo dijeran así, y otros muchísimos se creyeron o interiorizaron, aunque no se lo reconocieran del todo, hizo que ese pues navegar a la deriva de las utopías, pues yo diría nos trajese al puerto problemático en el que estamos. ¿Y dónde estamos? Para contestar a por qué la reflexión sobre las utopías que os propongo esta tarde y las utopías reales, luego veremos a qué me refiero, se dé en el contexto de la crisis ecosocial, que para mí, y en respuesta corta, sí, la crisis ecosocial es el tema de nuestro tiempo, es el asunto que atraviesa y que va a definir toda nuestra vida en las próximas décadas, de una manera o de otra, podamos o queramos verlo o no, en algunos casos es innegable. Pues para contestar a ese dónde estamos, sabiendo que la sesión va a ir sobre utopías, quiero que nos acerquemos brevemente a dos lugares, ¿no? Uno que podemos llamar la gran desconexión, ¿no? Que yo diría es la gran desconexión que hay entre nuestras sociedades y nuestra manera de habitar el mundo, de estar en él, y la realidad material que sin duda también deberíamos ver de vez en cuando, ¿no? Esto lo podemos pensar de muchas maneras, lo podemos pensar con esta idea de la desmaterialización, ¿no? Una de las falacias, la posibilidad de que nuestras economías y nuestras sociedades, por tanto, avancen y sigan prosperando sin pesar sobre el planeta en materiales, en exigencia de energía, en generación de combustible, de residuos y de gases de efecto invernadero. Y la otra falacia, también muy extendida, también socialmente, que es la del yo controlo, ¿no? Bueno, ya sabremos cuándo parar. Parece que no estamos sabiendo cuándo parar en cuanto a algunas de las cuestiones pues, fundamentales que nos afectan y mucho. Y aquí os ponía solo una de las muchísimas imágenes, pero yo creo que es representativa, en la que lo que vemos aquí, para los que están más al fondo y no se ve, la fuente es Global Carbon Project, que podéis mirar en internet y está muy bien, y lo que mide es la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero de la historia, ¿no? Empieza en 1750, como veis muy planita, revolución industrial, empieza a aumentar y lo que sucede en la última parte, que es la que está señalada ahí por esa línea punteada, es el año 1990, es decir, precisamente este periodo en el que digo, ¿no? del fin de las utopías, la historia, la posibilidad de pensar alternativas. Pues bien, desde los años 90 hasta ahora hemos emitido el 52,74% de las emisiones que nunca hemos emitido a la atmósfera. Es decir, en los últimos 30 y tantos años, es decir, en el tiempo de mi vida, y a la vez en un momento en el que es imposible decir, sin mentir, que no supiéramos qué efectos tenían en los ecosistemas esas emisiones. No ha sido no teníamos ni idea, ojos que no ven, momento previo. Estábamos ya en una crisis ecosocial diagnosticada, identificada, por la que en teoría nos habíamos comprometido. Kioto es de cerca de los 90, en fin, una serie de cosas que para los que nos dedicamos a la reflexión pues tenemos la suerte, ¿no? de poder pensarlo durante un tiempo, y yo creo que para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera ejercer como tal es imprescindible preguntarse ¿por qué? Y es lo que pregunta y preguntará más fuerte la gente más joven. ¿Por qué? Sabiendo lo que sabían, hicieron lo que hicieron. Y eso, que se ha preguntado en otros momentos duros, ¿no? de la historia, eso también se preguntará de nosotros, no solo de los ciudadanos de a pie, aunque también por qué no presionaron a sus gobiernos, sino de sus gobiernos, de sus empresas. La responsabilidad, que es moral, es social, es política, en torno a esta cuestión daría para mucho, no me extiendo. Voy a pasar de esto porque si no, no avanzamos. Y con un par de fogonazos, hoy hay muchísimas herramientas de las que podemos valernos si queremos también hacer esa labor pedagógica con la que podamos acompañarnos unos a otros y entender a qué nos referimos. Lo primero que os voy a enseñar es
un fogonazo mínimo del tráfico marítimo, ¿no? Alrededor de Europa. Cada uno de esos distintos triángulos pues son buques, barcos, están todos completamente, ¿no? Podemos saber si pinchamos encima de uno de ellos en tiempo real, podemos ir viendo, esto es un pantallazo, pero podéis usar la herramienta de Vessel Finder y saber la bandera, de dónde viene, dónde sale, qué transporta, y veremos, intentaremos así hacernos un poco una idea de hasta qué punto una sociedad, un sistema que basa su modo de vida, que además cree que es el único o el más deseable, transporta prácticamente todo lo que usa, lo que necesita en miles de kilómetros de distancia, no parece que sea del todo sostenible, no parece que sea la mejor idea pensar que este modelo va a poder seguir propagándose en un escenario de escasez, por ejemplo, energética, como hacia la que podemos ir avanzando, veremos, ¿no? Y el segundo caso es el de los aviones, que también lo conocemos. Ahí debajo os aseguro que está la península y está Europa entera, aunque no apenas se vea, ¿no? Algo muy similar podemos ver también, aunque en estos pantallazos pues no se ve porque he acercado mucho el zoom, cuáles son los lugares del planeta en donde pues ese modo de vida imperial, es decir, un modo de vida que presupone que hay otros que no pueden tener apenas una vida, ese modo de vida imperial también se refleja en los mapas como el que ahora os decía. Y para acabar con ¿qué es esto de la crisis ecosocial y por qué hay que ponerse tan serios, que hay que ponerse corbata para hablar de esto? Quiero que veamos 3 imágenes con las que la crisis ecosocial creo que podríamos empezar a explicarla en casi cualquier contexto. Unas son estas imágenes de Íñigo Capellán que muestran el paso de un mundo vacío a un mundo lleno. Vacío en la primera imagen, donde no quiere decir que no hubiera seres humanos ni que esa utopía sea sociópata, ni mucho menos. No estamos hablando de la abolición de la humanidad, al revés. Estamos hablando de pensar cómo es posible que con una humanidad tan numerosa como la tenemos hoy, podamos encontrar un mejor equilibrio para vivir en el único planeta que tenemos. Y el paso de un mundo vacío a un mundo lleno, que está marcado también por esa revolución industrial, por ese exceso en el consumo de energía y la generación de residuos que lo acompañan, es insostenible en un mundo finito y con bienes limitados. Esa sería una imagen para mí imprescindible para pensar la crisis ecosocial. Una segunda imagen, y que nadie se asuste, como sabéis soy de filosofía, no soy capaz de explicaros esta gráfica, aunque seguro que alguien del público sí podría hacerlo, remito aquí a la referencia. Lo que me interesa de esta gráfica, en la que como veis está subrayado el último periodo en rojo y pone Holoceno, es una de las advertencias más relevantes que han hecho hace ya ahora 20 años la comunidad científica, y es si lo que esta gráfica mide es la evolución, ¿no?, de la oscilación de la temperatura de nuestro planeta, el único, insisto, en el que podemos vivir, el periodo subrayado en rojo, los últimos 10.000 y pico años, 10.400 años, corresponden al Holoceno. Y como vemos ahí, en esa zona, que los científicos han llamado muy técnicamente zona ricitos de oro, por la oscilación que, como veis, cambia respecto a la anterior, se estabiliza de alguna manera, es donde se han desarrollado las grandes civilizaciones. ¿Por qué? Porque para las sociedades complejas, amplias, con mucha población, quiero decir, pero también para el despliegue de la cultura y de otros de nuestros artefactos, de nuestras creaciones más queridas, es imprescindible la cierta estabilidad y predictibilidad. Saber más o menos que el año que viene, por estas fechas, van a pasar tales cosas. Esto es importante para el desarrollo cultural y la alarma que nos encendían cuando los científicos subrayaban esto es que el tipo de cambios que los seres humanos en las sociedades industriales fosilistas estábamos imponiendo sobre el planeta podrían sacarnos a empujones del Holoceno, cuando no parece que abriendo la veda a
grandes disrupciones o a otros momentos, ¿no?, de fenómenos climáticos extremos cada vez más presentes o más numerosos, no parece que ese sea un escenario al que ninguno, piense lo que piense, sea de la tendencia que sea, quisiera adentrarse. Y precisamente, y esta es la última, la tercera imagen, precisamente por eso, para intentar que veamos de un fogonazo esta cuestión tan básica, hace ya muchos años, en el año 2009, un grupo de científicos interdisciplinar agrupados por Johan Rockström en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, pusieron o sugirieron esta imagen de los 9 límites planetarios que, si fuéramos una sociedad mínimamente atenta, ya no diré nada más que esto, conoceríamos esta imagen desde los colegios, ¿no? Esto es, para empezar, algo con lo que deberíamos familiarizarnos, los 9 límites planetarios, ¿no? Hay además una posibilidad, hay muchos ejercicios posibles para hacer con niños sobre esto. ¿Qué representan los 9 límites planetarios? Muy sintéticamente, los 9 procesos biofísicos que de traspasarse nos abocan, nos empujan a esos escenarios de mayor incertidumbre, inestabilidad, y algunos de ellos reflejan además puntos, ¿no?, de no retorno. En otros de ellos en algunos hemos avanzado, como veis ahora, el rojo, cuanto más rojo está un límite, quiere decir que ha sido traspasado. En algunos no estamos todavía tan mal, pero bueno, es un escenario, digamos, es como, lo dice Rockström a veces, es una especie de selfie al planeta. Es decir, una foto en la que solo sale lo peor, ¿no?, de uno mismo, como en un selfie. ¿Eso quiere decir que esto es todo lo que es nuestro planeta? Ni mucho menos. Hay cosas muchísimas, maravillosas, que no podrían caber en una imagen. Pero esto también está bien que lo sepamos, porque algunos requieren de nuestra acción más o menos urgente. Creo que, bueno, con eso mínimamente contesto a por qué situar esta cuestión de las utopías en el escenario de la crisis ecosocial. Vale, muchas gracias. Por seguir, bueno, además me sirve perfectamente el tener de chuleta el PowerPoint. Ayer escuchaba en la entrevista que te hacía en la cadena SER, mencionabas 2 de las palabras que salen en el título, ¿no?, de utopías reales, y decías que lo más normal es que nos suenen a oxímoron, ¿no? Como que utopías, como precisamente has dicho al inicio del texto, suele tener una connotación en el sentido común, ya prácticamente cuando hablamos de una connotación bastante negativa, y por lo tanto parece que la última palabra que le podríamos añadir, el último apellido que le podríamos poner es reales. Entonces, eso, un poco como excusa para pensar qué es una utopía, qué tipos de utopía puede haber, si unas son reales, qué otras hay. Entonces, gracias, porque esta es como una de las cuestiones también de ahí, ¿no?, que el título intentase pensarlo desde ese enfoque. ¿Por qué utopías? La cuestión de la imaginación, en la que, bueno, pues que nos remite a las utopías, aunque no solo, no es la utópica la única forma de imaginar, ni mucho menos, pero quizás sí es la más completa, ¿no? Imaginar directamente otros mundos posibles. La filosofía tiene mucho que ver, como sabéis, con la búsqueda de definiciones, una especie de pelea por cambiar algunas definiciones anquilosadas, la propuesta de otras definiciones nuevas, de términos que nos ayuden a entender mejor la realidad. Este es el tipo de laboratorio en el que yo trabajo y la utopía como palabra nos remonta a 1516, cuando Tomás Moro eligió ese término como título para su crítica social a la Inglaterra que le había tocado vivir. En nuestro idioma, en castellano, la utopía de Moro se publicó por primera vez en 1637 y en su prólogo, Quevedo propuso traducir las palabras griegas, ¿no?, que forman utopía, utopos, como no hay tal lugar. Aunque otras propuestas han preferido hablar de buen lugar. Lo que Moro contaba, como es sabido en Utopía, era pues cómo un barco descubría una isla desconocida en la que vivía una sociedad basada en la igualdad, pero sometida a la autoridad de un grupo de ancianos sabios, ¿no? Se trataba de una comunidad organizada de forma jerárquica, patriarcal, que contemplaba castigos muy severos si no se obedecían las leyes estrictas del lugar. Pese a lo que nos pueda parecer ahora,
se presentaba entonces como una sociedad armoniosa que ofrecía solución a los problemas de la Inglaterra de su tiempo. No cabe duda de que pues, la idea de utopía es muy anterior a 1516, ¿no? En las tradiciones seminales de la cultura occidental encontramos antecedentes, por ejemplo, en el Edén bíblico, en las historias grecorromanas del paraíso terrenal, en la idea de una época dorada en el pasado, que recorre también nuestra tradición literaria. Todo ese tipo de mitos, de Grecia o Roma, Sumeria, del judaísmo primitivo, fueron esenciales para el desarrollo de las utopías occidentales, que es en las que me voy a detener ahora después, ¿no? Brevemente. Podríamos decir que la principal característica de las utopías, así entendidas como ejercicio de imaginación, es que en su centro, lo que comparten todas, es que en su centro late el rechazo a el todo, o al menos una buena parte, de la sociedad que les había tocado vivir, una parte que se entiende penosa, injusta, en distintos, depende de la caracterización, y que va acompañado ese rechazo de, no solo eso sería crítica social, no era únicamente eso, sino de algún tipo de descripción más o menos alejada de la realidad, más o menos total o parcial, de cómo podrían organizarse las cosas de otra manera en un futuro imaginario o en un pasado remoto. Esto también lo encontramos y es relevante. Y si os digo ahí, ¿no? que la utopía, más que muerta, como a algunos les hubiera gustado creer a finales de los 80, no estaba muerta, sino que estaba de parranda. Ahí se puede rastrear, y ahí pues también desde los colegas que se dedican a ello en la literatura está clarísimo cómo a partir de los años 60 fueron ganando peso esas voces que iban dando por muertas, como os decía, ¿no? A la historia, al marxismo, a la modernidad, y quizá como fin de los fines también a la utopía. Y desde entonces pues, el mundo se ha ido en algún sentido estrechando, parecía no haber alternativa posible, y sin embargo las utopías, tanto las narraciones utópicas, ahora entramos en ello, no han desaparecido. Tampoco, aunque durante un tiempo pues, estuvieron más de capa caída, en el ámbito del pensamiento y en el ámbito, en este caso, pues más del pensamiento político o ecopolítico, ecologista y político, como queramos decirlo. Sí es cierto que pesó esa idea de que las utopías, en su intento por materializar el cielo en la tierra, lo que habían era instalado aquí el infierno y que había que superar cualquier proyecto un poco grande de emancipación, porque esos grandes relatos solo nos llevarían a lugares terribles. En lo que encontramos durante todo este tiempo, ¿no? Desde los 60 hasta hoy, es que no han dejado de haber esos espacios que han ocupado páginas y páginas, tanto en el terreno literario, como aparecen ahí, las utopías literarias, pero también en el teórico y en el político. Hay un término que quizá conozcáis, que me parece muy relevante en nuestros días, aunque el autor que lo propuso, Zygmunt Bauman, lo hizo ya en un libro póstumo en el año 2013, pero hoy yo diría que es completamente útil volver a ver. Bauman hablaba de retrotopía para referirse a ese movimiento por el cual ese escenario deseable de una sociedad idílica, o en algún sentido mucho mejor que la actual, se sitúa en lugar de en el futuro, en el pasado. ¿Qué sucede cuando hay un cierre de mundo y se dice que no hay horizonte y parece que no hay salida y además no parece que haya una resolución clara a los problemas? Que hay quienes pueden decidir que el momento de ilusionar a la gente o de conmover a la gente puede estar mirando hacia atrás. Qué bien estábamos cuando los que vivíamos aquí nos parecíamos mucho más, por ejemplo, ¿no? Y no con toda esta gente distinta, con la que no siempre es fácil llevarse bien, o con la que no compartimos costumbres o apellidos o forma de comida o la celebración de tal día o tal otro. La búsqueda de una sociedad más cercana, en este caso, ¿no? Pero podemos pensar en otras retrotopías posibles que miren con ojos de idealización o ojos utópicos el pasado, yo diría que está también pues, muy presente, ¿no? en nuestros días.
Y avanzando hacia la cuestión que preguntaba, si hay utopías reales, que las dejo para ahora, para el final, ¿cuáles son las otras, ¿no? La distinción que a mí me gusta, que la han propuesto distintos autores, pero también Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Otro filósofo a quien estaría bien volver de vez en cuando, decía en un momento, ¿no?, de sus textos, él hablaba de la distinción entre esas utopías clásicas y modernas, como la distinción entre utopías positivas y negativas. Las utopías clásicas, y en esa tradición utópica pues podemos rastrear, ¿no?, desde algunas de esas descripciones que os decía antes, de los antiguos mitos, o incluso algunas de las propuestas que están en filósofos como Platón, que cuando se describe un mundo ideal no se busca su realización. Una utopía clásica puede efectivamente servirnos para entender algunas cosas, para trazar, ¿no?, ese horizonte de deseabilidad, o incluso abrir únicamente otros espacios de la imaginación, pero no implica un movimiento de la acción hacia ese horizonte utópico. Mientras que con lo que conocemos como utopías modernas, y aquí pues el centro, o sea, el punto de partida de una o de paso de una a otra, pues estaría, por ejemplo, la utopía anabaptista de Thomas Müntzer, por ejemplo, y otras, ¿no? La relevancia de estas, lo que nos dice, hay un cambio en ellas, es que pese a mantener la división entre lo real y lo ideal, la realización del ideal no da igual, no está solo en el cielo, sino también en la tierra. Oiga, no solo vamos a describir o describimos cómo sería esta sociedad mejor, más justa, más igualitaria, hoy diríamos más sostenible, en una sociedad, en una ecotopía, por ejemplo, sino que esto nos implica y nos impele a la acción, no es únicamente una descripción, ¿no? Para Sánchez Vázquez, por ejemplo, pues estas utopías modernas llevarían inserta esa fuerte voluntad de realización de lo utópico, ¿vale? No sería únicamente una descripción. Así podemos entender algunas de las utopías que nos habrán venido a la mente, como las de los socialistas utópicos, Saint-Simon, Owen, Fourier, ¿no?, quienes, aunque fuera de manera parcial, y ellos lo sabían, intentaban poner en marcha algunos de esos procesos que alumbraran otras formas de vivir, de relacionarse con los otros, desde el ámbito más pequeño, de la vivienda, por ejemplo, hasta las formas, hoy podríamos decir, de consumir, ¿no? Con esto, esto se parece bastante, como os decía, a esa otra distinción que podéis encontrar entre utopías negativas y positivas, ¿no? De la edad dorada a la que se refería Hesíodo, pasando por la República de Platón hasta la Arcadia de Virgilio o el propio Quijote, si queremos leerlo así, pues no son pocos los ejemplos de sociedades imaginarias que nos han llegado. Hay muchas tipologías posibles, ¿no?, a las que acudir. Para lo que ahora nos ocupa, yo diría que las utopías negativas, en este sentido, podemos definirlas como esas que dejan a un lado, no tienen afán de realizarse, mientras que las positivas sí serían aquellas, desde las renacentistas ilustradas, las que buscan impulsar procesos de cambio, transición, como queramos llamarlo, aunque se queden en un ámbito más reducido. Y finalmente, las utopías reales. Este término lo propuso Eric Olin Wright, un sociólogo norteamericano, que tiene en castellano varios libros, pero tiene uno que se llama Construyendo utopías reales. Yo creo que está en ACAL en el año 2009, y ahí emplea este término que me parece especialmente fructífero si queremos responder que sí, si queremos responder afirmativamente a eso de si, bueno, pues pueden en algún sentido salvarnos, aportar algo positivo las utopías, ¿no?, en un escenario de crisis ecosocial. Os he traído una cita en la que pues, yo me podría quedar a vivir durante varios meses, pero voy a subrayar solo 3 elementos, ¿vale? Y la cita, para los que estáis al fondo y no se lee bien, dice así, ¿no? Dice Olin Wright: lo que necesitamos son utopías reales, esto es, ideales utópicos fundados en las potencialidades reales de la humanidad. Destinos utópicos que tengan paradas intermedias accesibles,
planes utópicos para instituciones que puedan informar nuestras tareas prácticas de navegar en un mundo de condiciones imperfectas de cambio social. Nadie se asuste, vamos a hacer un poco de análisis de texto. Lo que nos dice Olin Wright, primera cosa importantísima, yo creo que le está mandando, y además ahora ya está muerto y no me puede corregir, pero creo que Olin Wright aquí está mandando un mensaje también claro, en primer lugar, crítico, un tirón de orejas de los que hay que dar bien, desde cerca y con cariño, a parte del movimiento de las izquierdas y del movimiento emancipador, cuando dice, lo que necesitamos son utopías reales, esto es, ideales utópicos fundados en las potencialidades reales de la humanidad. ¿Qué está diciendo aquí? Con mi interpretación, Olin Wright, es, bueno, no podemos, si queremos una utopía, un escenario deseable, justo, que pueda ser realizable, no podemos imaginar un ser humano perfecto, nunca competitivo, nunca violento, no opresor de la mujer, perfecto en todo, absolutamente, porque todos los males le vienen del capitalismo, pongamos, ¿no? Porque si asumimos que el sujeto que va a poner en marcha o que va a habitar esa transición y hacia esa sociedad deseable no existe, el mundo, ese deseable, tampoco existirá. El tirón de orejas al que yo creo que está haciendo Olin Wright, muy acertado es, si tanto nos importa traer una sociedad distinta a esta, hemos de partir de las potencialidades reales de la humanidad, de lo que somos los seres humanos, con lo bueno y lo también muy malo que hay en nosotros, por supuesto sabiendo, como buen sociólogo, que hay instituciones que favorecen algunas de esos peores o mejores impulsos nuestros presentes en la ambivalencia de lo humano y que hay otras instituciones que frenan y que impiden. Por supuesto que podemos hacer algo con eso, para esto nos organizamos en sociedades, pero no podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto importante para pensar una utopía real, no soñar y dibujar el sujeto que querríamos, sino partir de lo que somos los seres humanos. Bien. En segundo lugar, lo dice de varias maneras, destinos utópicos que tengan paradas intermedias accesibles o planes utópicos para instituciones, ¿no? Lo de las paradas intermedias accesibles es la clave. No basta únicamente, y creo que hoy, que muchos hablan de, o empiezan a hablar, o tendrán que hacerlo todos, de transiciones hacia sociedades más sostenibles, no todo el mundo en ese espacio, aparte de definir qué es lo que yo querría que sucediese, que esto ya pues no abunda, pero cuando se hace, no todo el mundo se compromete, tampoco académicamente, con cómo vamos a llegar desde aquí hasta allá. ¿Cuáles son esas paradas intermedias accesibles, los pasos que vamos a dar? Si no tenemos una especie de plan de transición, en ruta, un mapa de la ruta con las distintas paradas, es más difícil. Por supuesto, esto no siempre vamos a poder ir luego siguiendo todos los puntos. Y eso es lo tercero y último que os señalo, importante, que dice Olin Wright en estas breves líneas, ¿no? Dice, esos planes utópicos que puedan informar nuestras tareas prácticas de navegar en un mundo de condiciones imperfectas de cambio social. Y este es lo otro también, medio tirón de orejas, pero importante. No nos olvidemos, no soñemos que el cambio social es o va a ser exactamente como nosotros lo planifiquemos. Ojo con la hibris, con la desmesura que tiene que ver con el control. Esto también nos ha pasado a veces a las tradiciones emancipadoras. Pensar que como lo veo tan clarísimo y además veo tan claro el hacia dónde y el sujeto es ya completamente otro, vamos a ir dando estos pasos, se van a dar así y todo perfecto bajo este mapa, no funcionan así. El cambio social no funciona así, hay muchos impredecibles en el camino y pensarlo o hacerlo de otra forma sería también pues, alejarnos de la posibilidad de avanzar hacia él, ¿no? Hay que tener también esa apertura a pues, esas condiciones imperfectas en las que se da el cambio social, no siempre predecibles. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que esta noción de utopías reales, que como veis ya nos pone algunas condiciones, ¿no? para ese razonamiento utópico,
lo que hace también es acercarnos a algunas metodologías, a algunas herramientas, ¿no? Bueno, ¿esto cómo se hace? Bien, y a mí una de las que me gusta, porque es sencilla, ¿no? de entender, de explicar y luego, pues ojalá, de llevar a cabo en distintos ámbitos, es esta que se llama en inglés backcasting, me da un poco igual el término, lo que importa es la idea, que sería como el otro lado del posibilismo, dicho sin ningún tipo de crítica o resquemor, solo descriptivamente. Una acción política, por ejemplo, una propuesta hecha desde el posibilismo, ¿qué es? Pues es aquella que se hace partiendo muy situado en el presente, asumiendo el mismo estado de cosas, la misma visión del mundo que hoy se tiene, y desde aquí hay un problema, la vivienda, el que sea, pongamos, ¿no? La crisis ecosocial, o un problema más concreto que es la crisis climática, y lo que se hace es desde ese presente y asumiendo que todos seguimos mirando a ese presente como el que se fuera a prorrogar o a prolongar, proponer algo que avance en la resolución de ese problema, pero que no genere demasiado ruido, chirrido, problemas, no reelección, es decir, una serie de cosas que nos hacen, ¿no? Que nos acerquen, pues sí, a ir avanzando en la resolución del problema, pero sin generar esos problemas o tensiones, ¿no? que quieren evitarse. El backcasting, esta técnica, lo que sugiere es, a veces, en el posibilismo, lo que no tiene luego claro es el hacia dónde da el siguiente paso, o sea, un movimiento así, a veces lo que no tiene claro es qué es lo que querría hacer si pudiera. Lo que se propone es, y si utilizamos ambas estrategias, o en este caso, ¿por qué no complementar eso con una estrategia como esta? Lo que hace el backcasting o nos propone es, ante un problema, por ejemplo, planteemos primero, diseñemos primero, mínimamente, el escenario deseable. ¿Qué es, como sociedad, ojalá democráticamente, qué es lo que querríamos que sucediera con respecto a ese problema? Por ejemplo, el de la vivienda. Describámoslo, aunque fuese hoy imposible. No nos importa eso, seamos capaces de tener ese escenario de imaginación, ¿no? Démonos ese gusto al menos. Y luego, desde entonces, busquemos o pensemos qué pasos habría de darse, cuál es lo anterior. Si el escenario deseable es este, ¿qué tendría que haber pasado justo antes? Pues esta serie de medidas se habrían tenido que tomar. Y antes, y así hasta conectar con nuestro presente. Se ve que no se trata de impugnar otra manera de proceder, mucho más hecha para nuestros días, sino de quizá introducir algunos elementos de ese pensamiento pues, más imaginativo, por decirlo de alguna forma, en el que no perdamos hacia dónde estamos yendo, cuál es el objetivo, cuál es el compromiso. Por ejemplo, en cuanto a la crisis ecosocial, pues yo diría que tenemos algunas cosas ahí relevantes, ¿no? Para que nos serviría tener más claro el hacia dónde, ¿vale? En muchas cuestiones que tienen que ver últimamente con la sostenibilidad, parece que se dan algunos pasos, pero no necesariamente se tiene un claro lugar de llegada, ¿no? Y finalmente, y aquí no sé cómo voy de tiempo, Ignacio, que he dicho que lo controlaba, pero he dejado de mirarlo. Vale, antes de pasar a la última ya parte, os traía, los quiero que aparezcan ya todos juntos, porque no quiero extenderme demasiado en esta parte. Hay, junto a las utopías reales, o dónde encuentro yo, esto cada uno, ¿no? Olive Wright en su libro pues habla de un montón de proyectos que para él eran utopías reales, creo que aparece por ahí hasta Wikipedia. ¿Dónde encuentro yo algo parecido a esas utopías reales o esa búsqueda de prácticas utópicas o a quienes pues, leería si alguien quisiera entrar por ahí, ¿no? Pues lo encuentro por un lado, este libro, ¿no? Que salió hace un año, creo, un año y pico, se llama Ecotopías, donde 10 pues, ilustradores, ilustradoras pensaban y plasmaban en breves relatos gráficos sus escenarios ecotópicos, utopías sostenibles, ¿no? Era la premisa. Creo que hay mucho que hacer, ayer justo lo preguntaba alguien en Tudela, hay mucho que hacer que no tiene únicamente que ver con las palabras, sino que las narraciones, por supuesto, el arte en sus distintos facetas y escenarios,
están aportando mucho en ese sentido y no hay que elegir, eso es lo bueno, ¿no? Para cada uno llegarán de una manera. Yo sí os quería compartir al menos estos 4 fogonazos brevísimos donde encuentro esas apelaciones a una práctica utópica o de utopía real y me parecen útiles, ¿no? El primero es una noción de esperanza que no se autoengañe. Entonces la idea para mí, aunque lo recogen muchos autores, tal y como aparece en este libro de Joanna Macy, que se llama Esperanza Activa, me gusta, ¿no? Esta idea de la esperanza no como alguien que se sienta, confía, ¿no? En que las cosas se resolverán, sino que hay una implicación activa para la propia transformación, ¿no? Que la esperanza de que otro mundo sea posible tiene que ver con el hacer, ¿no? Esto está presente en esta idea, o la propia simbioética de Jorge Richman, quien desde un punto de vista pues, más filosófico, teórico, desde la ética, nos habla de esa conexión y esa búsqueda, ¿no? De una simbiosis, una manera de entendernos y entender nuestra relación con el resto de animales y de seres vivos que pueda ser no solo más sostenible, sino también más cierta, más satisfactoria y más gratificante. Yo creo que también hay una búsqueda, una práctica utópica, un desafío, pero también en una noción que, aunque ya digo, no usen en la palabra utopía, apela a algo parecido, la idea de volvamos a ser terrestres, de Bruno Latour, ¿no? Que parece también pues, como de que hemos sido hasta ahora, y frente a una ensoñación que podría alejarnos, ¿no? de lo terrestre y querer separarnos, somos fundamentalmente, ¿no? Me da igual cómo lo llamemos, alma, espíritu, mente, hoy incluso los transhumanistas, ¿no? De los que quizá mencionemos ahora después, pensando en volcar su cerebro en un chip y sobrevivir en algún tipo de soporte electrónico, como si eso es lo que somos. Nos gusta pensarnos como algo pues, muy descarnado o descorporizado. Frente a esto, Latour y otros muchos diciendo no, somos vulnerables, somos seres finitos, somos mortales, somos seres con un cuerpo que enferma, que necesita cuidados y al que hemos de atender, ¿no? Y eso no es malo, sino es aceptar nuestra realidad también en su finitud. Y finalmente, antes de avanzar a la siguiente parte, me gusta especialmente este término, aunque no tenga muchísimo desarrollo en su trabajo por ahora, pero yo me lo he quedado, de la alegría arriesgada de Donna Haraway, quien hablaba, ¿no? en un párrafo breve precisamente en este sentido, ¿no? Decía Haraway, si no nos arriesgamos a una especie de alegría entre nosotros, ya estamos muertos y en ese caso es mejor que nos olvidemos de todo. Comprometernos a intervenir en mundos que no están acabados es la tarea que llevamos a cabo frente a la amenaza de la depresión y la derrota, del cinismo, de los futurismos fascistas extraños, de los parches tecnológicos, de la sexta gran extinción, a lo cual nos debemos enfrentar urgentemente, de manera muy parecida, aunque con otros términos, a esas utopías reales. Comprometernos a intervenir en mundos que no están acabados quiere decir apertura, de nuevo, quiere decir posibilidad, grieta, espacio para imaginar alternativas, ¿no? También para las utopías. Vale, muchas gracias. Una cosa del roto. Efectivamente, por ir igual terminando con la última parte, al hablar de utopías, pues como estamos viendo, automáticamente nos lleva a pensar en el futuro y de cómo podemos llegar a él. Entonces, por cerrar, quería que comentaras un poco, digamos, los distintos escenarios que podemos imaginar según o los distintos mundos, a los que podemos llegar y según las trayectorias que llevemos como sociedad o como especie incluso. Gracias. Sí, como parte de ese pensamiento utópico que estamos también poniendo en marcha esta tarde, una de las labores es precisamente la de intentar dibujar escenarios, sabiendo el riesgo, ¿no? de esto. Por eso os decía aquí, es un equilibrio difícil entre
dibujar escenarios de futuro, que es una cosa que hace la filosofía política también, no solo la literatura y las artes, también la filosofía política, como sabéis, ha buscado esa definición de otros proyectos, otros mundos posibles, pero no predecir el futuro. Ese es el equilibrio difícil, ¿no? No creer que uno entiende exactamente y que sabe y puede definir qué va a pasar. Os ponía antes de pasar a los 3 escenarios breves con los que vamos acabando, una cita de Naomi Klein que me encontré y que aparece en un sentido muy parecido a los anteriores, ¿no? Decía Klein, si los movimientos de oposición quieren ser algo más que estrellas fugaces que se consumen cual fogonazos en el cielo nocturno, tendrán que propugnar un proyecto bastante integral de lo que debería implantarse en lugar de nuestro deteriorado sistema, así como estrategias políticas para alcanzar esos objetivos. Una vez más, ¿qué está diciendo Klein? Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, que tiene ya 10 años, ¿no? Este libro de investigación. No basta con decir que no, no basta con la labor de crítica, es importante acompañarla de una labor propositiva, y esto no siempre se hace. Y cuando aparezca esa labor propositiva, no valen ensoñaciones, sino que además del horizonte deseable, ella dice estrategias políticas para llegar hasta ahí. Estamos hablando de lo mismo. 3 escenarios brevemente para abrir también la conversación. El primero de ellos es esto que se ha llamado, ¿no? el Bao Business as Usual, si seguimos como si nada, ¿no? El escenario, inercia, ¿no? Dejamos el coche ir en piloto automático y a ver a dónde nos lleva. Este es el escenario que tenemos más mapeado científicamente. Eso está bien, porque como es el escenario continuista, podemos anticipar algunas cosas, sin predecir el futuro, pero podemos anticipar algunas cosas. Y este es el de los 9 límites planetarios, 6 de los cuales han sido ya traspasados. Este es el escenario, ¿no? De los polos derritiéndose, el escenario en el que efectivamente la guerra por los recursos pues se hace ya cada vez más evidente, por si alguien podía negarlo en los últimos años, ¿no? Estamos ya en ese momento de caretas fuera, en el que los lugares del mundo que, según estas previsiones, van a ser más ricos en recursos, va a haber un aire más respirable o unas temperaturas más compatibles con el desarrollo de actividades humanas complejas, van a ser pues requeridos en un escenario en el que pues no cabe todo el mundo, que ya está hoy aquí, y en el que se descuentan vidas y se descuentan territorios, que es lo que efectivamente hoy estamos haciendo, sobre todo desde los lugares más enriquecidos del planeta. Ese uso de la tierra común, del único planeta que tenemos, como si perteneciese a un grupo muy pequeño de su población, únicamente porque tiene la fuerza para hacerlo, es un escenario distópico para muchos, sin duda. Es un escenario, otros han hablado, ¿no? que nos aboca a un escenario de ecocidio, es decir, de muerte de gran parte o de buena parte de los ecosistemas tal y como los conocemos, o cambio profundo, abrupto en muchos de ellos, que impide la vida de muchos seres, no es que vayan a desaparecer, pero muchos sí, por el camino, como está sucediendo, y que implica también una dinámica pues, innegablemente genocida. Esto es, una dinámica en la que podemos anticipar que van a sobrar o ya sobran muchas vidas humanas, y eso no nos frene o nos haga cambiar el curso de la acción. En ese sentido es una distopía de las más grandes que podemos imaginar. Este escenario, ya digo, que es el más oscuro, el más radical de todos, ¿no? Es hacia el que pues, muchos no queremos ni de lejos acercarnos, y por eso, pues aparte, como antes se decía en la presentación, aparte de la labor investigadora, pues nos dedicamos también en los pequeños espacios en los que podemos a tratar de frenarlo desde el activismo ecologista, y cada uno desde su ámbito. Hay un segunda espacio o escenario utópico, sin duda, que es una utopía, podemos llamarla de muchas maneras, podemos abreviar como utopía tecnófila, y que está muy presente, está no solo en la práctica, sino también en esas narraciones o narrativas muy extendidas en nuestra cultura. Aquí habría, pues para una sesión aparte, ¿no?
y solo quiero mencionar, me voy a detener solo en quizá el último ejemplo. Os ponía aquí algunas imágenes. La idea, ¿no?, que quería reflejar con esta primera imagen es la utopía o la narración utópica que hay aquí detrás, es que hay un imperativo moral y que el siguiente paso en nuestro desarrollo evolutivo, si se quiere, es primero, ¿no?, un escenario de hibridación con las máquinas, que algunos pues efectivamente pueden decir ya lo hacemos, ¿no?, con una serie de implantes biomédicos que muchos, ¿no?, llevamos en nuestros cuerpos, sino el avanzar hacia esa conexión también mental o el mejoramiento, lo llaman moral, intelectual y físico. Avanzar nuestra especie, digamos, hacia un horizonte pues donde seamos capaces de aprender a toda velocidad, hablar los idiomas que sean y podamos elegir también las capacidades de las siguientes generaciones. Esto con una serie de avances, algunos posibles, otros no, por eso es un escenario utópico, porque hay algunas cosas que se dicen que no se pueden hacer, sin atender en ningún caso al reparto muy probablemente desigual de estas capacidades que darían lugar, por tanto, a distintas especies de seres humanos, ¿no? No todo el mundo, si no todo el mundo accede a vacunas para el coronavirus a nivel mundial, es muy difícil de creer que estos avances, carísimos muchos de ellos, vayan a extenderse, ¿no?, en sentido igualitario. Y lo que os ponía ahí es para que veamos hasta qué punto esas utopías no se quedan tampoco en el ámbito del relato, donde pues quizá a alguien podría preocuparle menos, a mí no, sino que también tienen una parte práctica que además señala la política democrática en algunos casos. Aquí tenemos arriba a Matsuda, que es una inteligencia artificial con un cuerpo robotizado que se presentaron hace ya años a las elecciones de un distrito de Tokio y quedó en tercer lugar después de un par de candidatos humanos. La empresa que la había puesto en marcha defendía, y esto es importante, que tenía la capacidad de gestionar muchísima más información que cualquier candidato humano y con la información, con más información, mejores decisiones y que por tanto además iba a acabar con la corrupción. En el caso de Delia, que tiene ya su propia página de Wikipedia, que aparece ahí abajo, Delia se escribe D-E-L-L-I-A, y ella es la primera ministra, que es una inteligencia artificial, en este caso es en Albania, y el experimento también tiene algo que ver precisamente con esto, ¿no? Para ministra creo que vinculada a la contratación pública, ¿no? Decían incluso al nombrarla y en su discurso que no tenía, ¿no?, ningún primo ni familiar a quien quisiera beneficiar y que por tanto era pues, incorruptible y esto iba a solucionar a través de la digitalización algunos de los problemas inherentemente humanos y tan incómodos y molestos. Una política, imaginemos una política democrática sin personas de por medio, ¿no? Todo mucho más limpio. Porque esto no es en absoluto irse desde donde estábamos, porque en un escenario de crisis ecosocial en el que haya tensiones en relación a algunos recursos o territorios, en los que haya un cuestionamiento o un señalamiento de partes de la población como más problemática, en la que hacia el que puede que nos acerquemos, también habrá ciertos discursos en este sentido que podemos vincular a la tecnocracia o pues esa utopía tecnófila que además piense que los seres humanos fundamentalmente estorbamos o molestamos cuando nos metemos en estas cosas, ¿no?, que es mejor que las hagan las máquinas que hemos creado, que las hacen mejor. Y lo mismo ante la crisis ecosocial. Las mejores decisiones, ¿no?, tendrán que ver con cambiar los artefactos que usamos. Ya inventaremos algo, una sombrilla para tapar el sol, que esto aparecía en el capítulo aquel famoso de Los Simpson, ¿no?, que se le ocurría al señor Burns, pero en lo que hay también proyectos de geoingeniería en nuestros días. O los grandes magnates y algunas grandes universidades de prestigio dedican muchísimo dinero a investigar también cómo podrá ser, para aquellos que quieran y puedan ir, la vida en otros planetas, dando por hecho que este está ya amortizado, ¿no? Entonces yo creo que es importante también no pensar que son solo chaladuras imposibles estas que nos llegan desde esa utopía tecnófila.
Y finalmente, hay otros proyectos que podemos enmarcar en esa senda de una utopía ecologistas, de autocontención, las podemos llamar como sea. Lo importante ahí es entender, ¿no?, que en esos proyectos, en esas utopías reales, esa búsqueda, ¿no?, de no ensoñar el sujeto, tampoco el proceso, pero tratar, ¿no?, de alumbrar un hacia dónde deseable y justo para todos, la autocontención, al menos en los lugares más opulentos del sobredesarrollo, en los lugares como en el que estamos, pues van a implicar algún cambio en los modos de vida que necesariamente al principio pueden generar algunos chirridos, y por eso es importante, yo creo, que podamos responder, ¿no?, a la pregunta de en qué queremos ser abundantes como sociedades, ¿no? Y yo creo que ahí sí podemos, si quisiéramos, abrir una discusión, para eso está la filosofía, una discusión social, democrática, sobre qué es lo que consideramos valioso, qué es, en qué queremos ser abundantes, en tiempo, en relaciones, en esa capacidad, ¿no?, en libertades, y cuáles son otros espacios en los que quizá tener algo menos no implique vivir peor o vidas peores, ¿no? Esa utopía ecologista de cierta autocontención, sin duda, que parte de todo lo que he mencionado antes, se podría parecer, si miramos a lo del backcasting de antes, algo parecido a esto, ¿no? El futuro deseado podrían ser los círculos de la derecha, de manera que esto podría compartirlo muchísima gente. Yo creo que también hay que apelar a esos grandes o grandes mayorías, sobre todo en democracias. Luego ya concretaremos y habrá desacuerdos, por supuesto, pero avanzar hacia una comprensión o una cosmovisión que se parezca más a esto de la derecha, en lo que los ecosistemas son el lugar, el único espacio en el que podemos vivir. Dentro de ellos están las sociedades humanas, pero no son las únicas. Y dentro de nuestras sociedades están, como la forma de atender a nuestras necesidades, las economías, es decir, como un subsistema de nuestras sociedades. Tenemos otras creaciones, la economía es una de ellas. Sería muy importante. Creo que esto también es fácilmente comprensible desde los 7, 8 años. Y la pregunta sería ir viendo también cómo podemos avanzar hacia una comprensión cabal, yo diría, y de sentido común, desde un momento mucho más parecido al presente, que sería este, ¿no?, en el cual los ecosistemas aparecen entendidos como una especie de despensa basurero, ¿no?, para unas cosas despensa de la que extraer, para otras basurero en el que verter, y dentro de la sociedad, que tiene, por supuesto, una serie de demandas, pero que obedece o que va a rebufo de lo que pase en esa esfera casi independizada de la economía, que tiene sus propias leyes, algunos entienden muy bien, es una cosa más bien mística, y que se mueve por unos flujos para muchos también incomprensible, que a la vez cambia sus propias reglas de vez en cuando con connivencia de parte de esa sociedad y demás, y a espaldas de la otra. Entonces, hay un punto en el que esa búsqueda, yo diría, es relevante, ¿no?, y no puede perderse de vista, sea luego cual sea la concreción, ¿no?, de una vida buena de la que hablábamos ayer, que cada uno tenga, ¿no? El horizonte podría ser, pues, bastante más compartido. Y si urge imaginar, y termino ya para que abramos la discusión, es precisamente por la urgencia del tiempo, ¿no?, en el que nos encontramos, de una crisis ecosocial que define y va a definir nuestras vidas, y ante la que la inacción no es una posibilidad. Creo que hay muchísimas razones por las que, algunas las he comentado y otras podemos seguir haciéndolo, en las que impulsar, desde las que impulsar esas alternativas. Termino con una cita que conoceréis de Oscar Wilde, que decía, ¿no?, un mapa del mundo que no incluya utopía no es digno de consultarse, pues carece del único país en el que la humanidad siempre ha desembarcado, ¿no?, en los distintos momentos, incluso oscuros como puedan parecer los del presente. Sin duda buscamos, seguimos pensando, seguimos teniendo la capacidad, la necesidad de imaginar, sea en las narraciones o en otras formas, ¿no? Y yo creo que con eso también hay, pues, mucho que hacer. Muchas gracias por la atención. Lo dejo por aquí. Gracias. Vale, pues
muchísimas gracias, Carmen. Creo que, bueno, un lujo poder empezar este ciclo con esta charla tan interesante y creo que, bueno, para dar contexto, yo creo que ha sido increíble. Ahora podemos, creo que abrir un turno de dudas, de comentarios, de preguntas. Entonces, bueno, aprovecho también para decir que tenemos aquí disponibles varios ejemplares del libro de Carmen, Necesidades ante la crisis ecosocial, pensar la vida buena en el antropoceno. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, podéis pasar ahí a hablar con Luis y os lo gestionan. Entonces, el micro... Si queréis, cogemos de 2 en 2 o de 3 en 3 y van surgiendo para que sea más fácil para responder también. Y bueno, abrimos la veda. Bueno, yo mientras el público se va animando, a mí, con la cuestión de las utopías que os comentaba, me recordaba un libro que a mí me gustó mucho, es El problema del trabajo, de Kathy Wicks, que ya habla mucho habla de utopías, habla de trabajo, habla de feminismo, habla de un montón de cosas, y en concreto tiene esta perspectiva de que hay demandas o programas, como por ejemplo la reducción de jornada, la renta básica universal y otras, que tienen como una doble función. Por un lado, como conseguir victorias concretas que mejoren, digamos, que nos lleven un poco en la dirección que señalas al final, pero también que la propia organización necesaria para, la propia organización en torno a esas demandas ya generan como un imaginario nuevo, ¿no? Cuando empiezas a organizarte en torno a esa idea, esos imaginarios, ¿no?, de los que tú hablabas se empiezan a abrir, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre empiezo con la cuestión, yo no me gusta trabajar, entonces la cuestión de la reducción de jornada, digo, pues si podemos trabajar 4 días, podemos trabajar 3, ¿no? O sea, como que ya la propia demanda te genera un imaginario de podemos conseguir esto, pero podemos conseguir más, ¿no? Entonces, eso no sé si hay como qué programas o demandas, o sé que es una pregunta un poco así como extraña, compleja, ¿no? De qué cuestiones concretas crees que podríamos, en torno a los cuales nos podríamos organizar un poco con la idea. Yo creo que esto que casa básicamente es un poco lo mismo que yo creo que planteaba Wright, ¿no? Y mientras aprovecho para... Si quieres puedes ir contestando y cogemos el mientras. Seguro que el público ahora se acaba lanzando. ¿Se oye con este? Sí. Sí, o sea, es complicada y sobre todo daría para pensarlo un rato más. O sea, es una buena pregunta. Voy a empezar solo un par de cosas que se me ocurren, pero podemos efectivamente pensarlo, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar para coger esos banderines un poco, ¿no?, de unas prácticas utópicas que sirvan a la vez para generar alguna victoria, para organizar un poco y sobre todo para generar ese aprendizaje de que impulsar alternativas a veces es posible, ¿no? Yo creo que en esto hay muchas organizaciones de distintísimo tipo trabajando hace tiempo. Todo lo que tiene que ver, lo pensaba ahora, con la economía social y solidaria, por ejemplo, yo creo que son un laboratorio de exposiciones en ese sentido. Es decir, cómo distintas empresas, asociaciones incluso autónomos trabajan por reorientar la economía hacia otros fines que cubran más las necesidades y busquen menos la extracción del beneficio, que cambien la relación con sus trabajadores. Todo el ámbito, ya digo, de la economía social y solidaria, del cooperativismo en el ámbito laboral, ¿no? Cambiar las relaciones jerárquicas por relaciones de socios y socias cooperativistas. Yo creo que ahí hay un aprendizaje y un diseño de una alternativa que sí puede ser una parada intermedia hacia otros escenarios, ¿no? Desde el presente, dominado por el trabajo asalariado, como sabemos, hacia otros posibles. Podemos pensar, quizá está menos desarrollado, pero apuntabas justo a esto, un cambio en cuanto a los tiempos, no solo de trabajos, no solo de trabajos remunerados, sino a un distinto reparto y organización de los tiempos de trabajo, entendiendo trabajo tanto las actividades productivas
y salarizadas como las actividades reproductivas y invisibles y sin salario de por medio, como son en muchos casos los trabajos de cuidados, que son trabajo, no es otra esfera, son trabajo, requiere actividad humana, intensa, además no solo física sino emocionalmente, y en muchos casos solo lo señalamos a aquellos ámbitos en los que esto está visible. Hay que dar una vuelta completa a cómo organizamos esto, más todavía en sociedades como las nuestras, donde con nuestros sistemas sanitarios, con nuestros sistemas también, ¿no?, de atención a los distintos problemas que aparecen a lo largo de nuestras vidas, la esperanza de vida es cada vez más alta, o es muy, muy alta en nuestro país, como sabemos, y por tanto hay muchísimos años en los que hay personas que pueden encontrarse necesitando alguna atención, pero que socialmente no nos hacemos del todo cargo de esto, ¿no? Más allá de las familias, los pocos espacios en los que pues la red de residencias públicas no llega, el dinero efectivamente se acaba convirtiendo en el factor determinante para que una persona pase los últimos años de su vida en buenas condiciones y atendidos. Socialmente debemos hacernos cargo de eso y yo creo que pensar alternativas, otras formas de organizar, por ejemplo, los cuidados, lo podemos pensar también con la infancia 0-3, por ejemplo, es una de las cosas básicas que en otros países está y serían esas pequeñas batallas que quizá podrían darse, pero vamos, seguro que se nos ocurren muchas más. Sí. Gracias, Carmen Bonita, por ese derroche de conocimiento y de trabajo que se ve ahí detrás. Bueno, yo me considero utópica. Tengo un Facebook así, pues, modesto, pero siempre pues mi discurso pretende ser utópico y me dice muchas veces, me acusan de ingenua, de sacristía y de cosas así, gente de nuestro rollo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Para mí la mayor crisis dentro de la ecosocial, para mí la mayor crisis que tenemos es que todas las personas que nos consideramos revolucionarias o que deseamos la utopía, pues estamos súper adaptadas al sistema y tenemos una inconsciencia muy grande, porque cuando te hablan de estos temas te perturban, ¿no? Yo creo que la utopía tiene que perturbar y que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Estamos ahora mismo, no sé, el calor fosilista que estamos pasando podría estar dando calor a 5 o 6 pisos de Chabacoid o en San Jorge, ¿no? Somos una élite ahora mismo aquí. Y bueno, pues hay un tema que yo lo he sacado muchas veces y que le veo que a la gente le revuelve mucho, que es el confinamiento, ¿no? Para mí el confinamiento ha sido la mayor revolución que yo he conocido, y eso que fui consciente de las luchas obreras del 70, porque tenía 5 años y las vi y eran revolucionarias, pero mucho más que eso fue el confinamiento, en el que estuvimos 2 meses que pasaron cosas maravillosas. Cambió el estado medioambiental de las ciudades, el proletariado en vez de estar trabajando pudo estar descansando, los niños que estaban criándose fuera de casa pudieron pasar 2 meses con sus padres, no pasó gran cosa, dejaron de trabajar los yuppies, pero se salieron a la luz los trabajos realmente esenciales, ¿no? La agricultura, la información, la educación, la sanidad, o sea, un mogollón de cosas súper importantes. Aquí, por ejemplo, en Iruña, a mitades de abril hubo una tormenta que la están investigando los meteorólogos porque no saben muy bien por qué pasó, fue una granizada y se ve, hay unas imágenes registradas que Iruña creó su propia nube. Yo creo que lo que pasó fue que a falta de humo de aviones y de coches, pues con el riego continuo y que no estábamos por la calle, pues generó una nube como una selva. Que eso es, joder, para mí es algo revolucionario, es un referente. Para mí el confinamiento es un referente de utopía, de revolución. Y sin embargo, la gente lo define con rechazo. Y yo creo que es porque... desde las gentes de izquierdas ya hablaban de una conspiración, ¿no? Yo creo que tenemos una adaptación a este sistema tal que como no reconozcamos no vamos a poder cambiar el sistema, y creo que el confinamiento es un referente que nos puede servir de mucho porque se paralizó la globalización y no pasó gran cosa. La mayoría de la gente creo que fuimos solidarias, nos reunimos todos alrededor de unos cuidados, ¿no? Cosas que son auténticamente utopía,
y nadie le ha dado importancia. Entonces yo me pregunto, ¿hay alguien en la universidad que está estudiando el confinamiento en estos términos? Buenas tardes y muchas gracias. Yo quería hacer solamente una pregunta en relación un poco a la estructura conceptual que para mí nos rodea a todos en relación con la economía, que es un poco lo que has puesto al final, que la economía es como que lo abarca todo. Y claro, las leyes de la economía están elevadas a categoría de leyes naturales, nos rodean perfectamente y en general lo tenemos asumido. Y yo no veo, yo no soy experto en todo esto, pero no veo que haya un combate intelectual para cambiar eso, ¿no? Desde el Homo economicus, que es un a priori horroroso y que no tiene por qué ser cierto, desde ahí se construye todo y todo eso nos empuja a exacerbar el egoísmo, ¿no? Entonces, desde el mundo de las ideas, ¿no? Y del pensamiento, no sé cómo veis esto, ¿no? Porque la batalla de las ideas en la economía está ganada por las ideas que sostienen el capitalismo desde mi punto de vista. Bueno, yo lo primero, muchísimas gracias, ha sido súper estimulante la charla. Has hablado sobre todo, bueno, de la necesidad de las utopías y tal, y eso se debe, lo has dicho, al cierre del horizonte temporal que se da a finales del siglo pasado. Pero yo también creo que es necesario hablar del ensanchamiento del presente, ¿no? De cómo el presente se extiende y a su vez de cómo este se encadena, ¿no? Se va sustituyendo constantemente, lo cual genera poca facilidad de imaginarse un futuro que se vea reflejado con ese presente que va a ser cambiado, de tal manera que a mí me parece uno de los grandes retos el desafío del presentismo. Y por otro lado, cómo esas utopías pueden quedar bastante lejos, ¿no? Hay una distancia muy grande entre nuestro presente y el futuro que imaginamos. Entonces, ¿cómo pensamos un futuro más cercano, ¿no? Y a su vez, ¿qué papel juega o cómo se desafía la desafección política, social e institucional que se da no solamente en la juventud, sino en toda la población? ¿Qué papel juega, cómo se desafía la desafección? No, casi nada. Vale. La segunda es que es para otra charla, ¿sabes? Empezamos ahí. No, voy a ir en orden. Gracias a las tres por las intervenciones. Me voy a responder a lo que buenamente pueda. Respecto a si en la universidad estoy segura de que tiene que haber distintos grupos que están estudiando desde las implicaciones psicológicas hasta sociológicas del confinamiento en distintos planos. Yo no lo conozco, pero seguro que eso se puede mirar, diría que sin duda, y también las consecuencias nada positivas que eso tuvo después, por ejemplo, en un grupo de población que es con el que yo trabajo, que son quienes eran adolescentes y ahora están en la universidad. Eso sí lo estamos notando y estoy segura de que hay quien lo investigará. Y bueno, pues todo el tema, ¿no? del auge de los suicidios en ese grupo de edad, que es ya su primera causa de muerte, ¿no? En los jóvenes en nuestro país, hasta los 29 años, es algo brutal, pero también las distintas afecciones de salud mental que tienen los y las estudiantes que pasaron sus 15, 16, 17 años ese momento previo a la carrera o incluso en el primer año de carrera encerrados en casa, ¿no? Y bueno, hay por ahí cosas seguro. Yo diría en relación con esa lectura que haces, porque durante el momento, o sea, eso sí que lo podéis encontrar, un grupo también montamos una cosa que se llamaba Laboratorio Filosófico de la Pandemia y el Antropoceno, que era una página, estaba Antonio Campillo, teníamos ahí bueno, pues distintos profes de filo con un enfoque cercano, que íbamos tratando distintos temas vinculados a la pandemia y a la crisis ecosocial. Y ahí hay cosillas que quizá puedan servir de esas reflexiones que dices, ¿no? Cuánto el hecho de estar encerrados en casa en un escenario tan excepcional puede impulsar una reflexión pues en clave más utópica, que antes igual no nos permitiríamos por la inercia de estar todos haciendo cosas todo el rato, ¿no? Y ahí eso me recordaba también al escucharte hasta qué punto volver o pensar con el confinamiento nos puede servir para preguntarnos
qué es lo que necesitamos realmente, ¿no? ¿Qué queremos? ¿A quiénes queríamos tener cerca? ¿Qué era lo fundamental que nos faltaba? Aparte de esos trabajos que evidentemente se hicieron claros como necesarios. Y recordaba una cita de Bruno Latour que me gusta especialmente. Decía Bruno Latour que un pueblo que no es capaz de autodescribirse no es capaz de orientarse políticamente. ¿Y qué es para Latour autodescribirse? Ser capaz de identificar qué consideramos importante y consideramos necesario, de dónde viene, ¿no? De qué procesos dependo, de qué personas dependo y quién depende de mí. Si no somos capaces, él hacía hasta talleres, o sea, como si aquí en esta charla, imagínate, hubiéramos quedado antes, tuviéramos, pues eso, un rato para hacer, ¿no? un espacio participativo con distintas mesas y en el suelo y dibujaban, y cada uno tuviésemos que ponernos con un bolígrafo y pensar de qué personas, procesos y territorios dependo yo para existir y quiénes dependen de mí. Y en ese hilo podríamos ver efectivamente, ¿no? Lo no tan lejano que eran mi imagen de antes de los aviones y los barcos, ¿no? Yo creo que es importante para orientarse políticamente entender algo de esto, ¿no? Ser capaz de autodescribirse. La segunda cuestión, gracias y completamente de acuerdo, con el ámbito económico y al menos tal y como se estudia en la mayoría de facultades de económicas, cualquier cosa que se salga de la heterodoxia convertida en dogma está prácticamente en los márgenes. Siempre hay algún profesor, alguna profesora que lleva 30, 40 o 50 años dando economía crítica o heterodoxia y dando perspectivas críticas de distintos ámbitos. Esa batalla no hay que darla tampoco por perdida, hay que seguir ahí. Hay muchísimos referentes, hay revistas académicas muy serias que tienen estos planteamientos de la economía crítica, hay libros relevantes sobre economía feminista, economía ecológica, con grupos de investigación detrás, nacional e internacionalmente. Tenemos aquí, ¿no? A uno de los que sigue vivo, digamos, y tenemos la suerte de poder escucharle de vez en cuando, a uno de los padres de la economía ecológica, como es José Manuel Naredo, a quien le debemos, por ejemplo, el libro, ¿no? de La economía en evolución, donde hace ya muchos años esa crítica al Homo economicus, o posteriormente Raíces económicas del deterioro ecológico y social, del propio José Manuel Naredo, que sería pues una referencia, o en Barcelona el grupo de Joan Martínez Alier y demás, ¿no? Hay en el ámbito económico, académicamente, sí hay quien va abriendo brecha por ahí, aunque sea difícil, ¿no? Y en tercer lugar, sobre la cuestión del presentismo, aunque comparto la intervención, me recordaba, no sé si ibas por ahí, cómo luchar, ¿no? contra ese presentismo y a la vez cómo acercar esa imagen, ¿no? de futuro lejano a algo pues, más cercano. Yo lo pensaba con un libro y un ejemplo. El libro es el del Buen antepasado, de Roman Krasnarik, que es un filósofo público que me gusta mucho lo que hace, que es divulgación con seriedad, pero con buenas metáforas. Y Krasnarik plantea en este libro del Buen antepasado algunas herramientas que nos ayuden a pensar cómo podríamos pasar de estas sociedades inmediatas, de la inmediatez y el cortoplacismo, que solo miran a un presente como si fuera lo único que existe, hacia otros horizontes, ¿no? un poco más inclusivos. Y el ejemplo de cómo ir acercando, ¿no? estos futuros, pues lo tenemos también en un ámbito que no ha salido, pero que es muy relevante y que está siendo fuente de esperanza activa totalmente, que es el del litigio climático. El ámbito del derecho está siendo y va a ser, yo diría también en los próximos años, un espacio de trabajo y lucha fundamental ante la crisis ecosocial, tanto dentro de las normas ya, de las leyes ya vigentes, como de la aprobación de otras nuevas. Lo que más nos suena es pues, cuando lo del Mar Menor, ¿no? y la declaración del reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor. Ahora estamos inmersas en un proceso amplio que llevará, si todo va bien, a hacer algo así con el río Manzanares. O sea, hay muchas asociaciones ya metidas en esto, en distintos lugares, ¿no? Cada uno conocerá los suyos. Se habla ya de los derechos de la naturaleza, desde el ámbito teórico hasta la protección más práctica. En Argentina y otros países donde nos llevan mucha ventaja con esto, hasta ahora, luego veremos, hay ya algunos jueces que han dictado sentencia
vinculándolo, ¿no?, a indubio pro aqua, indubio pro natura. En caso de duda, en caso de disputa, a favor del río, del curso de agua en concreto, o a favor del ecosistema que está viéndose afectado. Son cosas que antes eran impensables y aquí lo tenemos también pasando, ¿no?, con el caso de las abuelas suizas que denunciaron y con éxito a su país acogiéndose a la Constitución. No necesitaron esperar a que se aprobase porque no les daba tiempo, muchas son muy mayores. Lo que hicieron fue, oiga, no dice nuestra Constitución que hay de protegerse el derecho a la vida y no somos población vulnerable las ancianas precisamente ante los altos niveles de contaminación. Nuestro Estado está atentando, no está protegiendo nuestro derecho a la vida por su inacción ante los altos niveles de contaminación. Denuncia y efectivamente una victoria que tiene mucho de ese aprendizaje, ¿no?, al que antes también se refería Ignacio. Sobre la desafección política hablamos si quieres después, porque daría para mucho, es otro tema, aunque por supuesto lo podríamos vincular, pero me parece ya una cabriola un poco tardía. Vale, pues bueno, muchísimas gracias, Carmen. Creo que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, es que ricasco a todos y todas por venir. Creo que empezamos el ciclo de una manera insuperable. Muchísimas gracias de nuevo, Carmen. Aprovecho, ya que os tengo aquí todavía secuestrados, para anunciar de nuevo los dos siguientes eventos aquí en Pamplona. El 31 de enero, que es sábado, a las 12:45, aquí mismo, tendremos a José Costero hablando del reto climático en la cuenca de Pamplona. Y el 12 de febrero a las 7:30, de nuevo jueves, será un jueves a las 7:30 aquí mismo también, retos feministas, hombres y masculinidades, un debate necesario ante la crisis ecosocial, con José Churriviere y Jara Cosculluela. Muchas gracias a todos.